Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un tema complejo. Una especie de misterio. Totalmente. Porque en el papel, muchos países de América Latina tienen todo lo que se supone que una democracia necesita. Constituciones, elecciones, congresos. La estructura completa. Pero en la práctica, algo no funciona. Es como tener todos los ingredientes para un pastel, pero el pastel simplemente no sube. Y para intentar resolver ese misterio, hoy nos vamos a guiar por un documento académico denso, pero la verdad fascinante. ¿Cuál es? Se llama La fragilidad de Leviatán, capacidad estatal y la erosión del Estado de Derecho en América Latina, para el periodo 2020-2026. Es un trabajo del profesor Pedro Pablo Aguilera, de la Universidad Santiago de Cali. ¡Perfecto! Nuestra misión entonces es desglosar sus argumentos para entender por qué estas democracias, que parecen sólidas por fuera, se están, desmoronando por dentro. El punto de partida del documento es una paradoja brutal. La presencia formal de instituciones coexiste con una ausencia casi total de su efectividad real. Exacto. Y ahí está la primera pista clave que nos da el autor. La tesis central no es que no haya Estado, Sino sino que estamos presenciando su vaciamiento funcional. vaciamiento funcional. Sí, imagina un edificio imponente, con una fachada espectacular, pero por dentro está hueco, sin vigas, sin cimientos. Las instituciones existen en el papel, pero en la vida real han perdido autonomía, capacidad y, sobre todo, la confianza de la gente. Y el texto es muy claro en que la pandemia de COVID-19 no fue la causa de esto, sino más bien... El catalizador. Eso, fue como una de esas luces negras de las escenas del crimen, ¿no? Reveló las grietas y las manchas que ya estaban ahí, pero que quizá no queríamos ver. Totalmente. La pandemia, sumada a una polarización política que ha, dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo, expuso esa fragilidad. Y esto nos lleva a un concepto que creo que es el corazón del análisis. El retroceso democrático híbrido. Híbrido. ¿A qué se refiere exactamente? Porque ya no vemos los golpes de Estado clásicos con tanques en las calles. Precisamente a eso. El retroceso híbrido es mucho más sutil y por lo tanto más peligroso. Significa que se utilizan las propias herramientas de la democracia. Las elecciones, las leyes... Las elecciones, las leyes, los tribunales, para desmantelarla desde adentro. Es como si un virus usara las células del propio cuerpo para destruirlo. Se mantiene la fachada democrática, pero se vacía de todo contenido. De acuerdo, vamos a desempacar esto, porque suena a una trampa perfecta. El documento establece lo que parece un círculo vicioso. La debilidad de las instituciones permite que el poder se concentre, digamos, en una persona o un grupo. Y esa misma concentración de poder se usa luego para debilitar aún más a las pocas instituciones que quedan en pie. Es una espiral descendente. ¿Y cómo se manifiesta esto en la práctica? La clave está en la soberanía efectiva. Un Estado puede decir en su constitución que gobierna todo su territorio, pero ¿realmente lo hace? Si no puede garantizar seguridad básica o impartir justicia en todas sus regiones, surgen lo que el texto llama órdenes normativos competitivos. Espera, órdenes normativos competitivos suena muy académico. ¿Cómo se ve eso en la vida de una persona común y corriente? Es una buena pregunta. Pensemos en un barrio en una gran ciudad, a donde la policía no se atreve a entrar. Ok. ¿Quién resuelve una disputa entre vecinos? ¿Quién cobra por la seguridad? Quizás es un grupo criminal. Ellos imponen sus propias reglas, su propia ley. Claro. Eso es un orden normativo que compite directamente con el Estado. Hay ley, pero no es la ley oficial. El Estado, ahí está ausente. Entiendo. Y supongo que esto se conecta con la calidad de los funcionarios públicos, de la burocracia. Directamente. El análisis recupera una idea fundamental de Guillermo O'Donnell, la democracia delegativa. ¿Nos puedes explicar en pocas palabras qué es eso? Es la idea de que el ganador se lo lleva todo. Exactamente. Es la creencia de que quien gana una elección tiene un cheque en blanco para gobernar como le plazca, casi sin contrapesos, hasta la siguiente elección. Las instituciones como los tribunales o las contralorías se ven como obstáculos. Como obstáculos molestos, no como parte esencial del sistema. Y en ese contexto, el Estado deja de ser un servicio público y se convierte en un botín.
Un botín. Sí, los cargos no se dan por mérito o competencia, sino por lealtad al líder. Y el resultado es una brecha gigantesca entre las leyes, que pueden ser muy modernas en el papel, y la capacidad real del Estado para hacerlas cumplir. Una brecha abismal, y es precisamente esa brecha la que el estudio explora a través de 4 casos muy distintos. Bien. Si el problema general es este vaciamiento funcional, el estudio nos muestra que hay diferentes maneras de vaciar un edificio. Empecemos por el caso que el texto califica como el más crítico, Venezuela. Lo que es fascinante de Venezuela, en un sentido muy oscuro, claro, es que ilustra lo que el autor llama una capacidad estatal perversa. ¿Perversa? Sí, es la paradoja perfecta. El Estado es increíblemente débil e incompetente para proveer bienes públicos universales como electricidad, agua, salud. Lo básico. Pero al mismo tiempo, es extremadamente fuerte y eficiente para el control social y la represión política. O sea, el Estado funciona muy bien, pero solo para lo que le interesa al régimen. ¿Qué mecanismos concretos menciona la investigación para lograr ese control? Se enfoca en varios, pero uno muy gráfico es el Carnet de la Patria. Ajá. No es solo una tarjeta de identificación. El documento lo describe como un sistema de clientelismo digital. Condiciona el acceso a alimentos subsidiados, bonos o gasolina a la lealtad política que se registra a través de este sistema. Es una herramienta de control social a una escala masiva. Totalmente. Y del otro lado de la moneda está la justicia. O la falta de ella. O la falta de ella, exacto. El análisis habla de un vaciamiento total del Poder Judicial. La ley ya no es un marco de convivencia, sino un arma que se usa contra los opositores. ¿Hay datos sobre eso? Sí, la investigación cita un dato demolidor. Entre 2020 y 2024, más de 300 opositores fueron procesados por delitos de construcción política como traición a la patria. O sea, la justicia es el brazo ejecutor de la política. Exacto. Ok, entonces en Venezuela vemos un Estado capturado y usado para reprimir. Ahora, el documento nos lleva a Colombia, donde el problema es casi el opuesto. No es un Estado demasiado presente, sino uno crónicamente ausente. Así es. El concepto clave aquí es soberanía fragmentada. Exacto. Si Venezuela es la captura, Colombia es la fragmentación. El punto de inflexión fue el acuerdo de paz con las FARC en 2016. Se esperaba que, tras la desmovilización, el Estado por fin llegaría a esos territorios históricamente abandonados. Con escuelas, hospitales, justicia. Claro, pero eso no fue lo que pasó. No. Para nada. El Estado no llegó o llegó muy débilmente. Y en política, pues no existen los vacíos de poder. Alguien más los ocupa. Inmediatamente. Esos espacios fueron ocupados por otros actores armados, disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo. La guerra no terminó, simplemente cambió de actores. ¿Y qué impacto tiene eso en el territorio? ¿Hay cifras que nos den una idea de la magnitud del problema? Sí, y son alarmantes. El documento cita a la organización Indepaz, que señala que entre 2020 y 2025, más del 40% del territorio colombiano tenía presencia activa de actores armados ilegales. 40%. Es muchísimo. Es enorme. Y esto crea lo que se llama una legalidad intermitente. Me gusta ese término. ¿Significa que la ley del Estado solo se aplica por horas o en ciertos lugares? Exactamente. En Bogotá o Medellín, el Estado de Derecho funciona de manera más o menos normal, pero te alejas a las zonas rurales, a las periferias, y ahí las normas, la justicia y hasta los impuestos los imponen los grupos armados. La soberanía está literalmente hecha pedazos. Hecha pedazos. De hecho, el texto menciona que la política de paz total del gobierno de Petro ha generado incluso un conflicto dentro del propio Estado sobre qué se considera legal y con quién se puede negociar. Bien, si el problema en Colombia es un Estado ausente que deja vacíos, el documento nos lleva ahora a México para mostrarnos el extremo opuesto. Un Estado que se hace presente pero a través del ejército. Es una transición perfecta, sí. Y que termina asfixiando a las instituciones civiles. En México, el fenómeno que define esta era de fragilidad es la militarización. Y no hablamos solo de que los militares estén en las calles combatiendo al narcotráfico, que ya era un problema. El análisis detalla una transferencia masiva de funciones que tradicionalmente eran civiles. ¿Un momento? ¿Qué tipo de funciones? De todo. Las Fuerzas Armadas, la SEDENA y la SEMAR, no solo se encargan de la seguridad pública. El texto enumera
cómo ahora construyen las megaobras del gobierno como el Tren Maya. ¿El ejército construyendo un tren? Administran los puertos y las aduanas, reparten vacunas, libros de texto. Hasta gestionan programas sociales. Suena a algo de otro siglo. Según el texto, ¿cuál es la justificación oficial para esto y por qué es un problema tan grave para el Estado de Derecho? La justificación suele ser la eficiencia, la rapidez y el combate a la corrupción de las agencias civiles. Pero el problema central, y en esto la investigación es muy enfática, es la opacidad. ¿Opacidad? Las Fuerzas Armadas operan con una lógica distinta. No están diseñadas para rendir cuentas a los congresos, a la prensa o a organismos de transparencia. Son un poder enorme con muy poco control. Lo que nos lleva a una situación muy peligrosa. El texto usa un concepto del académico Dufour que es la verdad escalofriante. Dice que México vive en un régimen de excepción normalizado, ¿Y eso qué significa? que se vive en un estado de emergencia permanente de facto. Las garantías constitucionales se pueden suspender a través de decretos y operativos militares, pero sin que se declare formalmente un estado de excepción. Se ha vuelto el día a día. Casos es que esta solución militar, lejos de traer paz, parece agravar la violencia. Los datos del documento son brutales. Se cita que entre 2020 y 2025, las desapariciones forzadas atribuidas a agentes estatales aumentaron un 37%. Un 37%. Es una cifra terrible. Básicamente, el texto está diciendo que la medicina de la militarización está enfermando aún más al paciente. Esa es la paradoja central que expone. La estrategia para fortalecer al Estado, al darle tanto poder a una institución opaca, termina erosionando los cimientos mismos del Estado de Derecho. Cerremos esta gira por los rostros de la fragilidad con Argentina. Aquí el campo de batalla es completamente distinto. No son los territorios ni los cuarteles, son los tribunales. Efectivamente, en Argentina la fragilidad se manifiesta a través de una politización extrema de la justicia. El Poder Judicial, que debería ser el árbitro neutral, se ha convertido en la cancha principal donde se libra la batalla política. Lo que no se resuelve en las elecciones se traslada a los juzgados. Exacto. Entiendo el punto, pero algunos podrían argumentar que si un político cometió un delito, la justicia debe actuar. El documento distingue entre una judicialización legítima y esta guerra judicial o lawfare. Esa es una excelente pregunta y toca el núcleo del problema. El análisis no niega que pueda existir corrupción, claro, pero se enfoca en el patrón. Menciona las causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en un giro de 180 grados, las acusaciones contra funcionarios del gobierno de Milei. O sea, ¿no es un caso particular? No. Es la percepción generalizada de que la justicia se activa o se desactiva según quien esté en el poder. Y cuando la gente empieza a creer eso, la confianza en todo el sistema se derrumba. Colapsa por completo. Cuando la ley se percibe como un arma de un bando contra otro y no como una norma neutral, pierde su legitimidad. Me imagino que los datos reflejan eso. El dato del Latinobarómetro que cita el texto es elocuente. La confianza en el Poder Judicial argentino cayó del 32% a solo el 18% entre 2020 y 2025. Es uno de los niveles más bajos de toda la región. Así es. Entonces, si lo resumimos, el problema no es que no haya ley, el problema es que la ley ahora parece tener dos varas para medir. Es una analogía perfecta. El hilo conductor de estos 4 casos es el fin de lo que O'Donnell llamaba el Estado de Derecho horizontal, aquel donde la ley se aplica a todos por igual, incluyendo a los poderosos. Y lo que emerge es otra cosa. Lo que emerge, según este análisis, es un Estado de derecho vertical y selectivo. La ley cae con todo su peso sobre algunos, mientras que otros parecen inmunes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos captura del Estado, fragmentación, militarización y politización judicial. Son 4 caminos muy diferentes que, sin embargo, llevan al mismo destino. A la erosión de la democracia. Esto cambia la naturaleza misma del conflicto, ¿no? La vuelve mucho más profundo. La conclusión del autor es que la disputa en la región ya no es solo por recursos económicos o por representación. Se ha vuelto lo que él llama una pugna ontológica. Otra vez un término complejo. ¿A qué se refiere con pugna ontológica? Se refiere a que estamos disputando la definición misma de la autoridad. La pregunta ya no es solo quién gana la elección. Ahora las preguntas son, ¿quién tiene el derecho de interpretar la Constitución?
¿Cuándo una decisión judicial es justicia y cuándo es persecución política? Son las preguntas sobre los cimientos mismos del orden social. Exacto. Esas son las que están en juego. Y frente a un problema tan profundo, la salida que propone el documento no puede ser simple. No lo es. Habla de una doble tarea, casi titánica. Por un lado, reconstruir la capacidad técnica de las burocracias, tener gente experta, y no solo leal. Y por otro, y esto es lo más difícil, crear límites efectivos al poder político. La idea final es que un Estado fuerte. Un Estado fuerte no es el que concentra más poder de forma autoritaria. Un Estado fuerte es aquel que tiene instituciones legítimas, predecibles y que se somete él mismo a su propia ley. Un análisis profundo y sin duda aleccionador. La investigación del profesor Aguilera nos deja con esta idea de que la fragilidad de la democracia en América Latina no es un destino inevitable, sino una llamada de atención urgente. Absolutamente. Y si me permites, el texto se centra brillantemente en las dinámicas internas de estos estados. Pero, para seguir reflexionando, queda una pregunta flotando en el aire. A ver. ¿Hasta qué punto estas fragilidades internas son amplificadas por presiones globales externas? ¿A qué te refieres? Pensemos en las dependencias económicas, las masivas campañas de desinformación digital que no conocen fronteras o las rivalidades geopolíticas entre grandes potencias que se juegan en el tablero latinoamericano. ¿Entiendo? La pregunta que me queda es, ¿cómo este contexto global redefine la lucha por la supervivencia de este frágil leviatán latinoamericano? Una excelente pregunta para seguir pensando. Y para quienes deseen explorar más a fondo estos temas, les extendemos una invitación. Este análisis se basa en el trabajo del profesor Pedro Pablo Aguilar. Pueden encontrar más de sus investigaciones y diálogos en su canal de YouTube simplemente buscando Cursos y Diálogos. Vale mucho la pena.